En esta ocasión, realizaremos una agenda electrónica. En ella guardaremos el nombre, apellido, teléfono y correo electrónico de los contactos. Para esto utilizaremos cajas de texto, botones, vista de datos en cuadrícula y manejo de archivos. Empecemos. Lo primero que haremos será diseñar el formulario. Voy a crear un nuevo proyecto. Escribiremos etiquetas, utilizo el control label. Para capturar los datos, utilizaremos textbox. Selecciono los dos controles y les cambio el tamaño de la letra. Ahora, los vuelvo a seleccionar y los copio, para pegar los otros conceptos del contacto. Agregamos botones, para realizar actividades. Copio y pego botones. Agrego una cuadrícula, el control se llama Data Grid View, y deshabilito sus opciones, para este ejercicio.
Cambio los nombres genéricos de los controles, por otros, que sean más adecuados, según la función que realizan. Vamos a crear una clase, con la estructura de los contactos. Presiono clic derecho en el nombre de la solución. Selecciono agregar. Selecciono clase. Le asignamos el nombre contacto. Declaramos los atributos, nombre, apellido, teléfono y correo. Agregamos una lista, de tipo, clase contactos. En el código del formulario, declaramos una variable tipo lista contacto, que se llamará contactos. Le brindamos funcionalidad a el botón agregar, para insertar contactos. Generamos la función para cuando se presione el botón agregar. En esta función, declaramos una variable llamada persona, que será de tipo contacto. En cada atributo de la variable persona, guardamos el contenido texto, de los botones correspondientes, y guardamos la variable persona en nuestra lista de contactos.
Ejecutamos el programa. Vamos a realizar una función, para visualizar los cambios, en la cuadrícula. Modificamos la cuadrícula, y obtenemos un usuario existente, dentro de la cuadrícula. Indicamos que solo se pueda actualizar por código del programa, y que cuando se selecciona un campo, se seleccione todo el registro. Buscamos el evento, doble clic, para seleccionar un registro de la lista. Para ello, seleccionamos el icono Eventos, que tiene una forma de relámpago. Identificamos cuál es el renglón de la lista que se seleccionó. Guardamos los valores en una variable persona de tipo contacto. Y pasamos los atributos a los textbox, para que puedan modificarse.
Ejecutamos el programa. Ahora, agreguemos la funcionalidad de actualizar datos de los contactos. Declaramos una función que limpie los campos de captura. La variable índice no será exclusiva de una función, su ámbito será en todo el formulario, por lo que la declaramos más arriba. Le asignamos un valor de -1, para indicar que está fuera de la lista. En la función del botón agregar, debemos identificar si la captura es de un registro nuevo o uno existente. Para ello, preguntamos si el índice es negativo o positivo. Si es positivo, 0 o mayor, entonces se trata de un registro existente. Si es negativo, se trata de un registro nuevo. Ejecutamos el programa. Sigue el turno a la funcionalidad de borrar un contacto. Para eliminar un contacto, primero debe seleccionarse, por lo que preguntamos si el índice es positivo. Si el índice es positivo, eliminamos ese registro de la lista, y si es negativo, enviamos un mensaje aclaratorio. Ejecutamos el programa.
Hacemos el proceso, para grabar los datos en un archivo. Para realizar operaciones con archivos, debemos incluir la librería System.io. En la función del botón grabar, declaramos una variable llamada escribir, que será de tipo TextWriter. La asociamos a un nuevo objeto de tipo StreamWriter, que abrirá un archivo llamado agenda.txt. Después recorremos nuestra lista de contactos, y escribimos cada una de sus propiedades en la variable escribir, separando cada campo con un pipe. Ejecutamos el programa. Verificamos que se generó el archivo, buscándolo en la carpeta de nuestra solución. Finalmente, vamos a crear la funcionalidad para leer los datos de los contactos, desde el principio. La lectura de los contactos se debe realizar en el momento que se carga el formulario. Vamos a utilizar un try, porque es probable que no existe un archivo al inicio de nuestro programa, y si intentamos leer, recibiríamos un error que detuviera la ejecución del programa. Declaramos una variable llamada lector, de tipo StreamReader, asociada al archivo donde se guardó la agenda. Declaramos una variable de tipo string llamada línea, donde guardaremos cada renglón del archivo que se lea. Mientras que se pueda leer una línea del archivo, vamos a realizar lo siguiente. Declaramos una variable de tipo entero, llamada posición. Declaramos una variable de tipo contacto, llamada persona. Identificamos en qué posición se encuentra el pipe. Guardamos en el atributo nombre, de la variable persona, la parte de la línea que le corresponde, de acuerdo a lo que nos dice la variable posición. Recortamos de la variable línea, los caracteres que ya utilizamos. Identificamos dónde se encuentra el siguiente pipe, y volvemos a grabar datos en persona. Esto lo hacemos tanto para apellido, teléfono y correo. Ya que terminamos de guardar los campos, agregamos la variable persona a nuestra lista de contactos y volvemos a leer una línea.
Cuando ya no hay más que leer en el archivo, lo cerramos, y actualizamos la vista de nuestra cuadrícula. Capturamos los errores, para poder trabajar con ellos. En este caso, mostraremos el error en la consola. Ejecutamos el programa. Espero que esta explicación haya sido clara, y que puedas realizar desarrollos, utilizando los elementos que vimos en esta lección. Hasta luego.